Bien, buen día con todos. Un agradecimiento a Conexión Perú por la invitación. En efecto, nos convoca un tema que en el país ya tenemos como agenda pública del sector telecomunicaciones unos buenos años. Tranquilamente podríamos remitirnos al 2014, que es donde empezó la instalación de la red, pero en realidad podríamos retrotraernos hasta el 2013, 2011 e incluso hasta el 2005, que fue donde por primera vez en la agenda digital del país apareció la identificación de la necesidad de una red que permita mejorar las condiciones de conectividad a nivel nacional. Por supuesto, un contexto absolutamente distinto a lo que tenemos hoy. Entonces, precisamente, no vale la pena un repaso de lo acontecido entre el 2014, cuando empezó la instalación, y hoy, sino vamos a ver dónde estamos hoy y qué podemos trazar hacia adelante. Nada más un recuerdo de que el modelo dorsal se compone de tres partes. Es decir, muchas veces hablamos o enfatizamos en el debate la problemática de la red dorsal, pero la red dorsal no es un componente aislado, forma parte de un modelo que incluye además a las redes regionales, tanto en sus tramos de transporte como en sus tramos de acceso. Entonces, invitamos para empezar a que las reflexiones o la discusión, el intercambio de ideas gire en torno a el modelo dorsal y no solo a la red dorsal, tomando en cuenta que si nos remitimos a los montos comprometidos por el Estado para que estos tramos de las redes existan, mucho más fondos, mucho más recursos han sido asignados al conjunto de la red de transporte y redes de acceso que a la red dorsal, como bien todos sabemos. Dicho esto, ¿dónde estamos hoy? ¿O le faltan pilas o algo? ¿Dónde estamos hoy? Bien, em, tenemos un repaso de la historia muy sucinto, desde el 2014 hasta lo que tenemos hoy día, e incluso nos proyectamos hacia adelante. Quisiera proponerles que empecemos de mirar no de izquierda a derecha, sino de abajo hacia arriba. Es decir, el primer punto es el operador dorsal temporal. Como bien todos sabemos, en el año 2021 fue declarada la caducidad del contrato con el operador dorsal que inició este proyecto en el año 2014 y más allá de que la normativa de asociaciones público-privadas contemplara un plazo de 6 meses para elegir a quien vaya a tomar la posta, lo que ocurrió en la práctica es que los tiempos pasaron de manera bastante acelerada y Pronatel, debido a que un marco normativo así lo permitía, tomó esta operación temporal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en el diciembre de 2021, una vez que ya ocurrió esta transferencia, hemos tenido en los últimos años hasta 4 procesos fallidos para que no sea Pronatel el operador dorsal temporal, sino que sea un operador privado especializado en la operación de redes. Han habido 4 procesos fallidos y en este momento estamos empezando un quinto proceso. Estamos en septiembre del 2024 y lo que tendría que ocurrir es que a partir de enero del 2025 haya un operador dorsal temporal en la forma de un operador privado. Eh, Sin embargo, en el escenario encontramos un entorno de que las tarifas, aspecto que siempre ha sido motivo de inquietud, ya no se encuentran en el orden del $23 que conocemos desde un principio, sino ya existe una modalidad de tarifa cero para entidades del Estado y además una tabla de precios donde para buena parte de los casos se aplica una tarifa de $1. Es decir, estamos hablando de un escenario en el cual de $23 hemos pasado de tarifa cero y tarifa 1, por decirlo de una manera. Entonces, ese es el escenario que tenemos hoy día y vamos a ver cuáles son las implicancias de cara al proceso que debiera empezar pronto para seleccionar un operador dorsal temporal como operador privado. En el segundo punto, un poco más arriba, vemos a los operadores regionales. ¿Qué está pasando allí? Lo que está ocurriendo es que no existe claridad
sobre cómo va a ocurrir la transferencia de la operación de las redes de transporte regionales, que en un principio fueron construidas por los operadores regionales que en cada caso fueron adjudicados, decía que sea transferido a un operador de transporte que ya las tome de manera definitiva. Lo que ha ocurrido es, además de un retraso en cada uno de los procesos de recepción de la red de transporte, es que luego no ha habido precisamente esa claridad. En algunos casos han ocurrido contratos de gestión, pero que a su vez también ya están excediendo a la fecha de largo el plazo originalmente contemplado. De manera tal que esa falta de claridad afecta la sostenibilidad del modelo dorsal en su conjunto. Y tercero, lo que está un poco más arriba, ya es ver en perspectiva, a partir de este par de consideraciones previas, qué podemos pensar de cara hacia adelante. Recordemos que hace un poco más de un año hubo una norma que, en vista de que la realidad imponía, de que la operación dorsal temporal tenía que extenderse más allá de los 3 años contemplados en el contrato del operador dorsal y también en el marco general de asociaciones público-privadas, este plazo fue extendido hasta enero del 2028. Entonces, en este instante tenemos que Proinversión recibió el encargo hace pocas semanas o pocos meses del MTC para que desarrolle un estudio más, que se va a sumar a los estudios previos de los IPTEL, a los estudios del Banco Mundial, los estudios del propio MTC de hace un par de años. Va a haber un nuevo estudio. ¿Qué va a decir este estudio? Es lo que todos nos preguntamos. ¿Qué puede plantear de nuevo? Es decir, ¿qué puede plantear de diferente? Tendría que ser diferente a lo que los estudios previos plantean, por la sencilla razón de que prácticamente ninguna de las recomendaciones planteadas en dichos informes han sido implementadas, o en todo caso no han sido implementadas de manera completa. Porque podríamos pensar que la modificación tarifaria de hace unos meses se relaciona con la propuesta de flexibilidad tarifaria planteada por el OCIPTEL, pero en realidad no tanto, por unas consideraciones que en un momento mencionaremos. De manera que ese es el escenario. Cada uno de los aspectos de la problemática actual encierra desafíos bastante serios que deben ser abordados, insistimos, de manera integral. Entonces, siendo esto así, la agenda, a nuestro entender, se descompone en, primero, acelerar la selección del operador dorsal temporal, que sea un operador especializado, que sea alguien dedicado a la gestión y comercialización de redes. Segundo, resolver la situación actual de los operadores de transporte regionales, de las redes de transporte regional. Y tercero, sobre la base de un terreno mucho mejor afirmado en estos 2 puntos previos, definir un nuevo modelo dorsal. Bien, ¿por qué han existido 4 procesos de selección del operador dorsal temporal fallidos y que han sido sucesivos, ¿no?, en estos últimos años? Primero, bueno, no podemos pasar por alto que el país ha estado envuelto en un entorno de inestabilidad política que no corresponde al sector telecomunicaciones, sino va mucho más allá, ¿no? Y que por supuesto escapa al propósito de nuestros comentarios. Pero el punto importante es que eso ha tenido una irradiación en el sector, naturalmente que sí, en concreto en una inestabilidad institucional de Pronatel, y subrayamos institucional porque sin duda el equipo que tiene Pronatel históricamente está muy especializado, pero muy especializado ¿en qué? En formular, en supervisar, en fiscalizar proyectos, no en operarlos, ¿no? Pero en concreto, ¿qué ha pasado? Que tenemos que entre el año 2021, septiembre, a septiembre del 2023, es decir, en 24 meses, Pronatel tuvo 6 directores ejecutivos. Eso es algo que crea una dificultad para ejecutar políticas de manera eficiente, de manera ágil, de manera eficaz. Tercero, dimensionamiento de riesgos, es decir, la contratación con el Estado de por sí, más allá de los componentes operativos que una red puede tener, más aún una red de 13.000 kilómetros, la más grande del país, hay una serie de elementos adicionales vinculados con el componente legal, vinculados con el componente de la contratación con el Estado que de por sí encierra ciertos riesgos que habría que ver si es que han sido debidamente dimensionados por el Pronatel. Y un último punto, valorización de las contingencias heredadas, es decir, Pronatel ha sido un operador dorsal, en la práctica no tiene un título habilitante, pero ha sido un operador dorsal
ha sido forzado por las circunstancias a ejecutar una actividad para la cual no nació, ¿no? Y por lo tanto podrían haber una serie de contingencias operativas que el operador dorsal temporal que vaya a ser elegido va a asumir. De manera que todo esto puede haber estado influyendo en que hasta ahora los procesos que han ido dándose no hayan llegado a buen puerto. Entonces, ¿por qué, siendo esto así, urge que haya un operador dorsal temporal ya seleccionado? La razón la podemos sintetizar en un renglón. Pronatel no es un operador de telecomunicaciones. Entonces, a nivel de aspectos de forma, lo que esto significa es que no tiene, por ejemplo, un título habilitante. Al no tener un título habilitante, el regulador de las telecomunicaciones, que es el OCIPTEL, no puede realizar ninguna labor de supervisión, de fiscalización, etcétera, sobre los servicios brindados por el operador dorsal Pronatel, el operador de facto Pronatel, ¿no?, a los diversos clientes con los que cuenta esta red. Eso a nivel de forma, es una formalidad, pero que tiene implicancias prácticas. Y a nivel de fondo, tenemos que Pronatel es muy reconocido aquí en el Perú y fuera de Perú como una institución, como una experticia distintiva en la formulación, supervisión y fiscalización de proyectos, no en su operación. Y menos aún una operación que tiene la envergadura que mencionamos hace un momento. Es la red más grande del país, ya con los 13.000 kilómetros. Imaginémonos más aún con los 40.000 kilómetros que significaría si se le suma la red de transporte, ¿no? Entonces, y comercializar y operar una red de esa envergadura requiere, como es bastante evidente, mucha experticia, ¿no? Y que si esa experticia no existe, como en cualquier otro servicio que uno pueda pensar ocurre, si es que uno no cuenta con la experticia, lo más probable es que el uso de los recursos sea absolutamente ineficiente y por lo tanto uno termine dilapidando los escasos recursos del Estado. Por estas consideraciones, planteamos un sentido de urgencia extrema en que exista ya un proceso de selección que culmine de manera eficaz en elegir un operador especializado en la operación y comercialización de servicios de conectividad nacional, por favor. Dicho esto, ¿qué recibirá este nuevo operador dorsal temporal? Tenemos que, según información provista por Pronatel, ha habido un crecimiento importante en el número de clientes de la red dorsal. Han pasado de 20 a 40, es decir, se ha duplicado, ha crecido 100%. Y más aún, la capacidad contratada ha crecido incluso por encima del doble, de alrededor de 30 a alrededor de 70 gigabits por segundo. Entonces, había un crecimiento fuerte en los volúmenes contratados. Sin embargo, tenemos, como mencionamos hace un momento, que desde hace un par de años, en el caso de la tarifa 0, y desde hace un año en el caso de la tarifa 1, por decirlo así, ya están en operación, ya están en vigencia, quiero decir, ¿no? Entonces, si uno realiza la combinación del impacto, por un lado, del crecimiento en el volumen, pero por otro lado, en la caída de las ventas, que es evidente, entonces vemos cuál es el balance neto. En un momento vamos a ver una estimación de cuánto podría ser ese balance neto, pero en todo caso, en síntesis, una drástica caída en los ingresos orgánicos que recibe el operador dorsal. Y por el lado de costos, lo que tenemos es que de por sí tiene un sobredimensionamiento, que es aún más visible en aquellas zonas del país donde se encuentra con otros operadores que ofrecen un servicio equivalente. Es decir, se encuentra en una desventaja competitiva, por lo cual uno tendría que plantearse qué sentido tiene que la red dorsal llegue a zonas donde se encuentra con competidores, donde existe competencia, ¿no? Pero el punto es que este sobredimensionamiento se traduce en sobrecostos operativos, más allá de los riesgos operativos asociados a lo que mencionamos hace un rato, las contingencias heredadas, ¿no? Entonces, tenemos en buena cuenta que el operador dorsal temporal respecto a la situación previa va a tener menores ingresos y va a tener mayores costos. Eso podemos graficarlo por el lado de los ingresos de esta manera. Por supuesto, las cifras que aparecen aquí como resultado de ingresos a la derecha no tienen que ser matemáticamente exactos, pero nos da una referencia, ¿no? Lo que tenemos es que las ventas medidas en capacidad están creciendo en el orden de 2.4 veces. Sin embargo, el precio está cayendo a una décima parte, 0.1.
de 23 dólares que estábamos antes a un promedio más o menos de 3. ¿Por qué decimos un promedio de 3? Porque en este momento tenemos en vigencia 5 tarifas. Las 4 que aparecen en la tabla de tarifas aprobadas el año pasado en noviembre, más la tarifa cero. O sea, 5 tipos de tarifa. Si por simplicidad, en ausencia de información, asumimos una distribución alícuota entre los clientes, 20% cada uno, el promedio da más o menos 3 dólares. Entonces la tarifa está cayendo de 23 a 3 o un poco menos de 3, o sea, casi la décima parte. Entonces tenemos que los volúmenes crecen en 2.4 veces, pero los precios caen al 0,1 veces, tenemos que los ingresos caen a la tercera parte. Por eso decimos ahí a la derecha 0.3, es decir, entre 60 y 70% de caída en los ingresos. Eso naturalmente tiene que ser cubierto, tiene que ser reconocido al momento de plantear los términos en que el nuevo operador dorsal temporal vaya a asumir esta operación. Muy bien, ahora pasamos a comentar sobre las redes regionales, las redes de transporte regionales. Aquí ponemos algunos ejemplos. Como bien sabemos, el país tiene 24 regiones, de las cuales las 3 regiones de la selva nunca han tenido, no entraron en el modelo, pues tenemos 21, y además hubo otras 3 que corresponden a Cajamarca, Piura y Tumbes, que por razones ya bastante conocidas tuvieron una caducidad temprana. Entonces nos quedamos con 18 redes regionales que fueron asignadas en proceso de adjudicación en 4 bloques. Acá tenemos un ejemplo para cada uno de los 4 bloques. Más allá de entrar en cada detalle, lo que sí vale la pena mencionar es cuáles son los grandes hitos a lo largo del camino. Un primer hito es que una vez que la instalación fue concluida, cada operador regional debía quedarse por un tiempo de operación provisional. Un periodo de operación provisional que fluctúa entre 10 y 18 meses o 24 inclusive, ¿no? Pero una vez que eso ocurría, vencido ese plazo, tendría que haberlo entregado a un operador de transporte regional definitivo seleccionado por la autoridad. Lo que tenemos aquí es que primero ese momento de inicio de la operación provisional sufrió un retraso. En cada caso un número de meses diferente, pero bastante significativo en general. Una vez que la operación provisional empieza, luego tenemos que este periodo concluye, porque también había un plazo establecido en cada uno de los contratos, y se da una continuidad, pero esta continuidad no es reconocida por la autoridad, ¿no? Entonces, y esos meses de operación adicionales esperaron hasta el escenario que ocurre en el caso de las redes de bloque 1 y bloque 2, o sea, aquellas que fueron asignadas en primer lugar, para que hubiera un contrato de gestión mientras la autoridad elegía un operador de transporte regional definitivo. Estos contratos de gestión también tenían un plazo determinado, pero luego de eso no ha ocurrido la selección de un operador de transporte regional definitivo. En buena cuenta, si miramos abajo, tenemos que en promedio el número de meses que han existido de no reconocidos respecto al número de meses que han pasado desde la fecha del contrato hasta hoy, está en el orden del 50%, la mitad. La mitad del tiempo no ha sido reconocido. ¿Qué significa esto? Que cada operador regional ha asumido un sobrecosto que no está debidamente reconocido. Entonces, esto por supuesto que es aquel aspecto que nos referíamos en su momento con los riesgos. Imaginémonos cualquiera de nosotros que de pronto firma un contrato y algo que iba a durar determinado plazo con compromisos en que uno opere algún recurso, resulta que eso se amplía en el tiempo, se termina duplicando en el tiempo. Por eso mencionamos que en la vida no hay lonche gratis, es decir, todo cuesta, la cuestión es quién asume eso y cuáles son los incentivos para que estos compromisos sean repartidos y distribuidos de manera eficiente. ¿Qué sentido tiene plantear un modelo en el cual resulta que los tiempos se duplican? Entonces, esto genera también un sentido de urgencia para aclarar el escenario de la operación de las redes regionales. Finalmente, en ese marco, es decir, en el caso de un sentido de urgencia para seleccionar un operador dorsal temporal definitivo, privado, quiero decir especializado, y resolver la falta, o sea, la incertidumbre latente en las redes regionales,
sobre ese marco, ¿qué tenemos para la red dorsal? Repasando los informes sucesivos que hemos tenido durante los últimos 7 años, tenemos que progresivamente se plantean modelos que acercan al operador dorsal a un operador absolutamente privado. Es decir, recordemos que la red dorsal es una asociación público-privada, pero ustedes notarán que prácticamente en la última propuesta se convierte en un operador privado. Ya no es un APP, sino es simplemente una P de privado. Entonces, que además recibe un subsidio para competir contra otros operadores privados. ¿Qué sentido tiene eso respecto a la raíz de por qué nació todo esto? ¿No? Si nos remitimos a lo que mencionamos hace un rato, al Plan Nacional de Banda Ancha, a la Agenda Digital 2.0 del 2011 o incluso el 2005, la Agenda Digital, lo que tenemos hoy como este modelo del 2022 no tienen ninguna relación entre sí. Entonces, tenemos al frente un modelo con un operador privado con subsidio para gestionar 40.000 kilómetros en zonas competidas y no competidas. Eso tiene un nivel de eficiencia absolutamente discutible y lo que nosotros consideramos es que eso dilapidaría los recursos del Estado. ¿Vale? Entonces, tenemos dos alternativas de integración para buscar estas eficiencias, ¿no? Eso también está tomado de los diversos estudios que han habido, que mencionamos hace un momento. Una alternativa 1, que pareciera es la que está presente en algunos de los informes publicados por el MTC, contempla la integración de la red dorsal con la red de transporte regional, donde la ventaja, que es, digamos, expresada, es que esto evita una duplicación del precio. En un contexto donde tanto el precio de la red dorsal como la red de transporte regional eran cada uno más de $20, como bien recordaremos, ¿no? Entonces, esa fortaleza sigue siendo tal en un momento en el cual la red dorsal ya tiene una tarifa de $1 o de 0, o más aún cuando esa tarifa de 0 o 1 no incluye el tramo del acceso a Internet, ¿no? Es algo que vale la pena plantearse como interrogante. ¿Qué es, en cambio, lo que tiene como debilidad? Es que vamos a tener un operador que de pronto tiene la realidad que hoy estamos viendo, gestionando 13.000 kilómetros, y de pronto va a gestionar ya no 13.000, sino 40.000 kilómetros. En realidad, no es muy difícil imaginar que así como la red se multiplicaría por 3, los grandes fuentes de ineficiencia se multiplicarían por 3 también. La alternativa 2, ¿en qué consiste? En pensar en una integración, sí, pero ya no entre la red dorsal y la red de transporte, sino entre la red de transporte regional con la red de acceso regional. Entonces, ¿cuál es el principal punto? Bueno, para empezar, también aquí tenemos una situación en la que evitamos la duplicidad de precios, pero además tenemos componente de sinergia operativa mayor que el caso entre la red dorsal y la red de transporte regional, ¿no? Y lo que uno podría pensar como punto en contra es que si es que nos enfocamos en eso, entonces descuidamos a la red dorsal. Bueno, en realidad ahí nos remitimos al interrogante, ¿por qué todo el tiempo el debate gira en torno a cómo salvar a la red dorsal? Si es que, como hemos mencionado en la lámina inicial, debiéramos ver la situación actual como de forma holística, de forma integrada, con sus diversos componentes. Por eso es que decimos aquí que si en la red dorsal planteamos la escisión de las zonas competidas, eso ya resolvería este potencial punto de discusión, ¿no? Entonces, para concluir, esa es la lámina, por favor, te cedo uno. Entonces, acá solamente quería dar un mensaje final en esta lámina, lo que está en el recuadro de color verde, es decir, el estudio de preinversión que hoy día está empezando debiera tener este tipo de consideraciones, es decir, una mirada integral para plantear alternativas que vayan más allá de lo que los estudios previos plantearon en su momento y ninguna de cuyas propuestas han sido hasta ahora implementadas. Ahora sí. Muy bien, entonces en síntesis, ¿qué tenemos? Para el operador dorsal temporal, un sentido de urgencia con plazos apretados. Hoy día estamos en septiembre del 2024, pareciera que enero del 2028, que es la fecha definitiva, estuviera lejos, pero en realidad no es así, porque si consideramos que el estudio de preinversión va a durar un año, que luego la implementación normativa necesaria para que la adjudicación ocurra tomará, digamos, otro año, y el concurso respectivo toma otro año,
y la firma del contrato toma unos cuantos meses, estamos con los tiempos apretados en realidad, ¿no? Y además con un reconocimiento del nuevo escenario de ingresos y costos que mencionamos láminas atrás. En el caso de los operadores regionales, tenemos plazos extensos, no diremos sin contrato, pero sí sin reconocimiento de la autoridad. Ya hemos visto que el orden de magnitud es el doble del tiempo y no existe claridad sobre el proceso de selección de los operadores de transporte regionales definitivos. Y finalmente, en el modelo dorsal, más que una afirmación, preferimos un par de interrogantes, ¿no? ¿Tiene sentido una propuesta de valor que es igual, es decir, transporte nacional con tales características de servicio y con tales planes tarifarios para dos mercados que son absolutamente diferentes, zonas competidas por un lado y zonas no competidas por el otro, donde además, conforme pasa el tiempo, cada vez más zonas no competidas empiezan a ser zonas competidas? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido vender un mismo producto a dos segmentos de mercado diferentes? Y por último, ¿por qué asumir que la integración bajo la alternativa 1 que mostramos hace un rato es intrínsecamente superior a la alternativa 2? ¿Por qué no, más bien, ya que va a haber un estudio, y un estudio que debiera ser multiactoral, donde convoque a todos quienes de una u otra forma son afectados por el modelo dorsal, no pueden contemplar también esa evaluación objetiva de ambas alternativas? Con eso nos quedamos y, bueno, gracias por su atención.